lamentablemente otra persona se suma a la lista de fallecidos que han trabajado en la llamada primera línea. Se trata de un noveno funcionario de la atención primaria por COVID-19 que trabajaba como conductor en San Ramón. Él se llamaba Miguel Adasme Valenzuela, tenía 59 años y él trabajaba como conductor dentro de la Corporación de Salud del municipio de San Ramón. Él hace un mes aproximadamente se había sentido mal, había sido diagnosticado por COVID-19, había estado internado también en urgencias en IST, pero luego lamentablemente ayer esta lucha la perdió y falleció. Hoy, sin embargo, muchos de sus compañeros también dentro del CEFAM, donde él trabajaba en la comuna de San Ramón, también con globos blancos y otras señales también de respeto y de despedida, quisieron hoy darle este último que, como le estaba comentando, ya es la novena persona que integra esta lista de las personas que han fallecido y que prestan servicios dentro de la atención primaria. Lo más llamativo acá es que esta persona que era conductora de estos servicios de salud, que por ejemplo llevaban medicamentos a los domicilios de la persona de San Ramón, que iba a visitar a las personas, por ejemplo, postrados, trabajaba también en compañía de su hijo. Su hijo también hacía la misma labor de conducción dentro de esta corporación de salud de la municipalidad, y él también había estado contagiado hace un mes aproximadamente con su padre. De hecho, ellos dos eran compañeros de trabajo, eran la dupla de trabajo en estas movilizaciones de que prestan servicios de salud dentro de la municipalidad. Claramente su hijo, hoy nos comentaba, él se sanó, se pudo recuperar del COVID-19, lamentablemente su papá no, y tras un mes en urgencia falleció. Además, él tenía unas enfermedades de base que obviamente agravaban mucho más su condición. Escuchemos lo que nos mencionaba el hijo precisamente de este funcionario fallecido. Éramos compañeros de trabajo, aparte éramos pareja en la ambulancia, hacíamos lo que sacamos urgencias, llevábamos, últimamente eran los pacientes COVID, y ahí donde ambos los contagiamos. Tuvo sus días buenos, pero su empeoramiento empezó hace unos 4 días, que ya empezaron su examen a decaer, necesitó unas transfusiones. Siempre el miedo que tuvimos con mi hermano fue por él, al tiro. Pero el miedo de mi papá era mi hermano. No era que él se contagiara, no. Desde que falleció mi mamá, su prioridad siempre fuimos nosotros, entonces él en realidad vivía por nosotros nomás. Claro, esas eran las declaraciones de sus dos hijos, de esta persona fallecida, que lamentablemente viven otra tragedia familiar, porque ellos hace 2 años habían perdido también a su mamá, que también era funcionaria de salud, y había fallecido lamentablemente producto del cáncer, y hoy despiden a su papá, quien todos ahí los compañeros de trabajo señalaban que era una persona que siempre tenía una sonrisa, tenía una ayuda, tenía ánimo, y que a pesar de quizás este miedo de la pandemia, no tenía miedo de enfermarse a él mismo, sino que tenía más miedo de que su hijo, que era su compañero de trabajo además, se contagiara, lo que también pasó, pero él se pudo recuperar. Durante la mañana tuvimos la posibilidad de hablar también con sus compañeros de trabajo de este CEFAM, quienes se preparan la despedida ya para este funcionario, que se trata del tercer funcionario encargado de conducción que fallece durante esta pandemia, y ellos nos destacaban de que muchas veces su labor son invisibilizados. Ellos dicen, claro, está bien, están todos trabajando en lo que es la primera línea, en los hospitales, las clínicas, los doctores, las enfermeras, decía, pero nosotros muchas veces somos los que estamos en el primer contacto con el enfermo, llegamos a las casas, le damos los domicilios, le damos los medicamentos a domicilio, los tenemos que trasladar también a los centros hospitalarios, y muchas veces eso no es valorado. Ellos me decían que se sienten un poco invisibilizados, pero a pesar de eso siguen aún en esta lucha contra la pandemia, y eso también es lo que hacía Miguel Adasme, de 59 años, que lamentablemente falleció. Escuchemos entonces lo que nos mencionaban los funcionarios. Siempre fue una persona muy amable, muy querendona, muy querido por todos nosotros de los CEFAM. Él, en su calidad de conductor, asistía a varios centros de salud y cumplía su función de conductor, y en todas partes dejó una huella. Nosotros estamos expuestos. Entonces él se preocupaba por
por sus hijos, ciertos nietos, por su salud, porque él era como, ¿cómo podríamos decirlo? Como el patriarca o de su familia. Entonces, preocupado, preocupado, igual que todos, de no contagiarnos, pero es algo inevitable. Pues está difícil. Claro, y entonces estábamos escuchando cómo lamentablemente sus compañeros hoy estaban despidiendo a Miguel Adasme, como le estaba comentando, ya es la novena persona de la atención primaria que fallece producto del COVID-19. Quien dio también esta noticia fueron parte de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, Confusam, quienes también anunciaron la muerte y lamentaron la muerte de Miguel Adasme, pero también tuvieron la oportunidad de hacer un descargo frente a la autoridad. Ellos lo que están pidiendo es que se refuerce la gran cantidad de recursos humanos por la gran cantidad de carga laboral que tienen estos equipos de trabajo, que se mejore también la cantidad de testeo personalmente en estos funcionarios para así pesquisar en forma más oportuna los focos de contagio internos. También decía que ellos mismos decían, parte de Confusam, que están siendo parte de un grupo familiar, que es esta atención